Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todas, a todos por venir a esta maravillosa librería que me moría de ganas por estar desde que la tecnología suplantó la presencia a través de un vídeo que me mandaron y que era como un paseo de fuera adentro. Era como un paseo en el que se iba a enseñar un espacio vacío que iba a estar poblado por todas las historias, por todos los personajes, por todos los libros que hay aquí en ficciones. Me enviaron un vídeo que en sí era una ficción y ahora realmente se ha convertido en una realidad. Y además, esta ficción que se ha convertido en realidad, también ha ocurrido que este mismo acto tenía que haber sido realidad hace 5 años. Hace 5 años, año 2020, Feria del Libro de Bogotá, estaba destinado a un encuentro que se ha quedado sumido en la perplejidad de lo no ocurrido, de que Andrés y yo teníamos que venir aquí a hablar de los libros de Andrés, de la escritura de Andrés, de la lectura de Andrés, del cuerpo de Andrés. Bueno, eso lo podemos omitir, ¿no? Bueno, de su anatomía sensible, entonces, teníamos que hablar. Pero no pudo ser, porque ya sabéis que nuestros cuerpos de pronto sentimos que eran muy vulnerables y que todo el mundo completo se quedó como en otra dimensión que no podíamos llegar ni a entender en las primeras semanas de aquella pandemia, que nos impidió venir aquí a celebrar lo que más nos gusta, que es los libros, ¿no? Andrés dice que una librería es un hogar de paso, y es realmente una maravilla disfrutar de este hogar, de este primer paso que vamos a hacer aquí. Yo me he quedado maravillado viendo, Consuelo, y todo lo que habéis montado en tan poquito tiempo, y que ya habéis creado una casa absolutamente como espumosa, ¿no? Andrés, no sé si antes de que empecemos el diálogo quieres decir algo para no comenzar el diálogo y tener que decir, bueno, primero voy a agradecer, creo que algo querrás decir. Muy buenas tardes. Gracias por venir y gracias por alimentarse de ficciones, como dice este posavasos, pero sobre todo gracias por alimentar la ficción. Estaba pensando en este aforismo en el que posarse, que dice alimentarse de ficciones para no morir de realidad. Estaba pensando en los juegos sintácticos que se pueden hacer y por lo tanto conceptuales que se pueden hacer con esta frase. De un lado es verdad que la ficción completa, mejora o reescribe la realidad. También podríamos pensar hasta qué punto careceríamos de realidad sin la ficción, ¿no? Porque nuestro contacto con la realidad siempre tiene como un mecanismo de traducción que es la ficción. No hay un contacto inmediato con la realidad, no tenemos ese don. Necesitamos, digamos, una lengua o algún tipo de gramática, aunque no sea verbal, para sumergirnos en eso que llamamos real. Es decir, que sin ficción no tendríamos realidad a la que remitirnos. Y del mismo modo que la lectura fabrica el tiempo para leer, y eso lo sabe bien la gente que lee, no es tanto hacerse el tiempo para leer como leer para que suceda el tiempo. Sin ficción es difícil que tengamos alguna realidad con la que contrastar. Y es verdad que es un fenómeno un poco fantástico el que ha sucedido con este evento. Creo que es el evento más demorado de mi vida. Llegar 5 años tarde a tu evento es casi hermoso, ¿no? Porque llegas 5 años tarde y hay gente, ¿no? Entonces digo, quiero aclarar para no preocuparme. No están hace 5 años aquí, ¿no? Sí. 2 y medio llegué yo. 2 y medio, claro. Él no se había ni afeitado ni nada. O sea, era un niño, de hecho. Sí, lo trajo la mamá la primera vez. La mamá de Se te ve bien, la paciencia te sienta bien. Bueno, gracias por eso, por ese lustro que tanto lustre te da. Muy bien. Entonces, por un lado está esa cosa de consumar un evento que debió suceder antes, pero Juan apuntó una cosa que es como muy literaria, ¿no? Y es que nuestros cuerpos no pudieron venir. Estaban los pasajes, los boletos sacados, el programa hecho, es decir, estaba todo previsto excepto la presencia. Fue la presencia lo que se canceló, y el libro con el que íbamos a arrancar esa conversación es un libro que precisamente
trata de repensar la presencialidad y el peso, la medida y las connotaciones de nuestro cuerpo. Entonces es raro esa fantasmagoría del cuerpo que de algún modo dialogó con la pandemia. Es como que el cuerpo se virtualizó, todo nuestro cuerpo se virtualizó del mismo modo que se virtualizó el lanzamiento de este libro, que en acto de justicia poética puede ser el punto de partida hoy. Así que aunque no nos hayamos dado cuenta, es un momento importante, es decir, el tiempo se reanuda ahora. Y utilizaste una palabra que es perplejidad, ¿no? Sí. ¿Dijiste? O sea, no lo soñé, dijiste perplejidad. Y me estaba acordando de un microrrelato que se titula Perplejidad, de Raúl Brasca, que es un escritor argentino que se ha dedicado a distintos géneros, pero sobre todo se ha especializado en microrrelato. Y tiene un microrrelato que es uno de mis predilectos de la vida, llamado Perplejidad, y que se publicó, así fue como lo conocí, en la antología que nuestra querida y admirada Clara Obligado, gran escritora hispano-argentina, y uno de los pilares del catálogo, y te diría que del amor de Páginas de Espuma, recopiló en su antología Por favor sea breve. O sea, yo conocí este microrrelato Perplejidad gracias a la antología que Clara publicó en la editorial de Juan. Y ese microcuento Perplejidad, el argumento es como una especie de persecución en cadena. Hay un cazador que está tratando de cazar, me parece que una leona, mientras la leona persigue una cierva, y la cierva duda si huir y desproteger a su cría. Entonces hay un momento en que cada criatura que persigue a otra, o que huye de otra, como una especie como de cadena borgiana, se detiene diciendo, dice la cierva, ¿debería huir o inmolarme para por si acaso proteger a mi cría? Y en ese momento la leona dice, ¿persigo a la madre que es más grande o voy a por la cría, ¿no? Y el cazador dice, ¿pero cuál de los dos animales? Y se intuye que hay alguien detrás del cazador y así. Entonces durante un momento la persecución cesa y hay un instante de duda, de perplejidad universal, y es como el único instante, es como una rendija de tiempo mediante la cual, mientras estos personajes duden, el tiempo se detiene, el tiempo del mundo. Y de manera muy cruel y también como muy exacta, con el disparo del cazador, dice el narrador, se reanuda la vida. Y es como un final trágico. Entonces siento que de algún modo hay algo de esa vida que se quedó sumida en la perplejidad que se reanuda, no 5 segundos, sino 5 años después. Así que qué bueno que ahora sí podemos terminar el año 2020 de cuerpo entero. Menos mal. Uno de mis libros preferidos que he editado de Andrés es ese contradiccionario que es Barbarismos, que creo que vamos a profundizar en él por distintos motivos. En él se define de ficción y se dice algo que nos ha sucedido, acontecimiento que aspira a suceder, que es en el estado un poco que hemos vivido hasta llegar aquí, o versión menos evidente de lo real, que probablemente era el deseo que teníamos también de venir. Ha pasado ese 2020, te han pasado muchas cosas, Andrés. Me voy a detener primero en una que me interesa muchísimo, que es en una criatura maravillosa que creemos que es Telmo, que ha dado además punto de partida a 2 libros que funcionan casi en díptico, Umbilical y Pequeño Hablante. Me gustaría que empezáramos por ahí antes de alcanzar otros textos y otras lecturas, porque en todo ese tiempo de ficción que vivimos y que dejaste detenida una novela que ahora sí que tenemos, que tú y yo hemos hablado muchísimo, y también lo quería unir a que has reiniciado nuevamente viajar mucho otra vez, viajar en ese sentido de cómo viajar sin ver, y estás, creo que en una etapa un poco bisagra, ¿no? Sales de esa pandemia, pero sales como reforzado, siendo también, teniendo la mirada de un hijo que te ve, y por otro lado, ahora estás aquí. Sí.
Bueno, más que reforzado, es algo vulnerabilizado, ¿no? Como has dicho al principio, ¿no? Me siento mucho más vulnerable que antes en todos los planos. Y en el viajar también. Precisamente hablábamos de la presencialidad, ¿no? La gramática amorosa con una criatura pequeña y mucho más en la etapa preverbal de la vida, que para mí es uno de los grandes misterios de la condición humana, porque nadie recuerda haber aprendido a hablar, pero todo el mundo aprendió a hablar. Y creo que la literatura se funda en ese olvido. Me gusta pensar, o eso se me ha ocurrido durante la crianza de mi hijo, que quizá la literatura sea un modo de recordar cómo aprendimos a hablar, como de recuperar ese momento un poco sagrado de adquirir palabra por palabra el mundo, y especialmente la poesía creo que se nutre de ese balbuceo inaugural, que es volver a asombrarse de cómo se llama cada cosa o cómo podría llamarse. Es verdad que mencionaste el barbarismo, que es un diccionario satírico, y anatomía sensible, que una amiga poeta dijo que era, pues siempre me preguntan, ¿qué es? ¿Un libro de cuentos? No exactamente. ¿Qué es? ¿Un ensayo? Sí, no. ¿Qué es? ¿Una novela? Bueno, si quieren que sea la novela del cuerpo lo puede ser. No sé qué es. Y mi amiga poeta me dijo, es un cuerpario. Entonces qué bueno que ahora sea el género de mi libro. Uno es un diccionario y el otro es un cuerpario. Me parece un género justo. Porque al mismo tiempo, los diccionarios creo que son un género literario fascinante en el que no sé si hemos pensado con el suficiente asombro, ¿no? Porque un diccionario es un libro que se plantea la realidad, palabra por palabra, y por lo tanto es un género poético, pero también pertenece al reino de la filosofía, porque preguntarse por qué es cada cosa y tratar de concretar su sustancia, su naturaleza, es una empresa filosófica. Todo diccionario tiene algo de ensayo o novela en la medida en que es un libro con una coherencia interna, con una estructura sistemática, con un estilo propio, es decir, que todas las partes están al servicio del todo. Es claramente un libro, ¿no? Un libro unitario, quiero decir. Y que sin embargo leemos de manera fragmentaria, como se haría con la microliteratura, ¿no? Entonces, los diccionarios, y son libros de no ficción, pero los diccionarios de autor o de autora, como es el María Moliner, son también obras de ficción lingüística, sobre todo en el caso del Moliner, que es un diccionario cuyos ejemplos de uso inventó su propia autora, de manera que son ejemplos que solo están en la imaginación de su autora. Así que me parece que un diccionario reúne todos los géneros posibles. Y siempre me interesó tratar de trabajar en varios géneros al mismo tiempo, ¿no? Como no compartimentarlos, sino jugar con la posible vecindad. Telmo, mi hijo, también me hizo pensar en hasta qué punto todos los posibles géneros están en la emoción de la crianza, y en ese viajar sin ver que decías tú. Hoy, por ejemplo, me fijé en algo que me he fijado gracias a que llevo puesta la mirada de mi hijo, ¿no? No terminábamos de despegar nunca, se demoró el vuelo, como pasa siempre, y no tenía conexión en el teléfono, y me puse a hacer ese ejercicio tan saludable que hemos perdido de que tenemos teléfonos, que es mirar por la ventana indefinidamente y sin propósito aparente. Y en la ventanilla del avión había un insecto pegado que aguantó, pero como 20 o 25 minutos inmóvil, porque el avión estaba como preparado para carretear, pero no salía nunca, ¿no? Y llegué a pensar que se había fosilizado o que era una hojita, pero no, era claramente un insecto que de vez en cuando movía una patita. O sea, había algo como conmovedoramente samsa en este bicho que trataba como de alzar la cabecita. Y entonces empecé a grabarlo en video, porque todo mi interés era saber si despegaríamos el avión, el bicho y yo al mismo tiempo, o si uno de los tres dimitiría de la espera, ¿no? Había algo de perplejidad. Había algo de perplejidad y como de... Entonces, bueno, me pareció fascinante ese bichito, y justo antes de... Cuando empezamos a carretear, el bicho se despidió y no pudo despegar con nosotros. Me defraudó bastante porque ese video era para mi hijo y el bicho un poco lo saboteó. Pero digo, entonces, ese ejercicio de mirada es infantil, Sí. Tiene mucho que ver con con la literatura. La literatura es un modo, me parece, como de reconstruir la infancia o traducirla a otra lengua. Y entonces, bueno,
el nacimiento de mi hijo de algún modo, por un lado puso en crisis todo, y por otro lado me devolvió todo lo perdido. Entonces una extraña transacción entre no poder hacer lo de siempre y volver a los lugares y a los estados que habías perdido, ¿no? Y no, todo de vulnerabilidad, porque hoy hubo un apagón en toda España, en Portugal, en la mitad de Francia, y yo pensaba en el colegio de mi hijo, ¿no? O sea, cómo habría sido esa jornada escolar sin corriente eléctrica, hasta qué punto las criaturas son, por un lado, presuntamente más vulnerables que los adultos, pero al mismo tiempo el que menos necesitaba la conexión, la electricidad y todo eso era mi hijo y sus amiguis, ¿no? Que no dependían de la conexión. Eran los adultos los que estaban histéricos por no tener conexión, y me dijo su mamá que no, que a Telmo le había dado igual el apagón y que ella en cambio estaba desesperada, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, mientras cuidas la vulnerabilidad ajena, te empiezas a tomar conciencia de la propia, como si fuese una transfusión de vulnerabilidades. Así que bueno, no, ojalá me sintiera reforzado. Sí, bueno, yo creo que sí, que ha salido de ese proceso también reforzado en la vulnerabilidad que se tiene, ¿no? Creo que hay algo de... Y algo tiene que... Me siento enamorado de mi hijo, pero reforzado, ¿no? Bueno, es una forma también. Quería hablar también de umbilical y pequeño hablante un poco en relación a anatomía sensible. Sí. Porque esto es una constante en la obra de Andrés. Andrés ha ido tejiendo, ha ido elaborando una obra donde pequeños espacios, pequeñas acotaciones de pronto surgen en un libro y nos pueden parecer intrascendentes, pero marcan camino a lo que Andrés va a escribir. Voy a poner un ejemplo porque es absolutamente conmovedor, difícil ahora de leer en el sentido de lo que supuso. Yo recuerdo los cuentos más conmovedores de Hacerse el muerto, hablar solos, donde la presencia hospitalaria es fundamental, y cuando tú tienes apenas 19-20 años y estás empezando con tus textos, ya el hospital es, por ejemplo, un espacio. En ese sentido, a mí me da la sensación de que Anatomía sensible también es una puerta de entrada a lo que luego fue la reflexión también del cuerpo en umbilical y pequeño hablante, de ese cuerpo que nace, se va creando hasta que alcanza el habla, y esa base está en Anatomía sensible, ese libro híbrido, mestizo, que confunde géneros, donde el cuerpo cambia siempre de opinión, igual que esto es una frase tuya, Andrés, no me acordaba. Y hay algo que me gustaría mucho, y veréis. Él dice: el cuerpo cambia de opinión, y una frase muy importante, porque el libro es muchas cosas, pero si algo es una reflexión sobre la representación que tenemos de los cuerpos en esta sociedad. Y en un momento Andrés dice: por mucho que se empeñe la anatomía ortodoxa, el ojo no pertenece al cuerpo, sino a su posibilidad de representación. Una tal María Moliner, hablando de su entrada de cuerpo, dice: falsear el cuerpo, hurtarlo físicamente. Creo que si hubiéramos tenido que poner un blurb y pedírselo a María Moliner sobre tu libro, podría haber sido: este libro falsea el cuerpo, hurtarlo físicamente. Hablemos un poco de todas estas relaciones y de anatomía sensible. Perdona, un ¿Sí? abrupto llamado, y es que este año la Feria del Libro de Bogotá, sí, es una reflexión sobre el cuerpo. Entonces, por eso es tan pertinente también este tema que traes tú y tu literatura, por supuesto, pero es muy interesante porque en la inauguración de la FILBO había 12 personas, 11 corbatas y una mujer, y ninguno habló del cuerpo y las palabras, que era lo que nos convocaba. Ninguno, solo una. Entonces, muchas gracias por traer a colación este tema tan importante. Piedad se puso a hablar de lo que no tiene nombre, ¿no? No, digo, metafóricamente hablando, del cuerpo, puso a hablar al cuerpo que al final nunca tiene nombre, ¿no? Ya. Sí.
No, lamentablemente no nos extraña, pero Juan Casamayor lo tenía todo previsto. Ah, Suena a que Juan tenía muy presente esto que comentas a la hora de enfocar nuestra conversación, ¿no? Y me parece, bueno, me produce perplejidad que la inauguración no se hiciese presente el eje, ¿no? Bueno, pues con más razón vale la pena, como tú bien dices, Consuelo, que hablemos de esto. Vamos a poner entonces a conversar a los libros, ¿no? Que es un ejercicio muy placentero siempre. Eso sucede en las bibliotecas, en las librerías, y también sucede en las lecturas de una vida y en la obra de una persona que escribe. Y en el caso de lo que tú estás haciendo, que bueno, creo que eres la única persona que ha soportado leer todos mis libros. O sea, yo por ejemplo no los he leído, pero Juan sí. Los ha escrito, ¿eh? Es que no es lo mismo. Leer un libro es, una vez que está impreso y publicado, leerlo de corrido, y es un ejercicio sumamente doloroso e incómodo que no recomiendo a nadie leer su propio libro, ¿no? Es un ejercicio además imposible. Diría que emocional, técnica y neurológicamente imposible. Porque cuando lees tu libro, estás escuchando la frase que quitaste, la que te hubiera gustado poner, se te mezcla la intención y el resultado, lo que pensaste, o sea, no se puede leer el propio libro, es imposible, ¿no? Y por eso no lo hago. Creo que la última vez que leí un libro mío, no es broma, fue en el año 2001. Y la experiencia fue tan desagradable que nunca volví a hacerlo, y desde entonces soy razonablemente feliz. Entonces, vamos a poner a dialogar los libros. Sí. El tema del cuerpo y de la paternidad. Creo que es muy interesante eso, porque hablábamos de la fantasmagoría del cuerpo que nunca termina de hacerse presente. Y eso en el caso de la historia de la crianza y las paternidades es muy así. No en la historia de las maternidades, ¿no? Pero sí de las paternidades. Porque la pregunta sería, ¿dónde está el cuerpo del padre, sobre todo en los primeros años de crianza? ¿Dónde está, digo, en lo que este posavasos llamaría vida real, pero también en el imaginario, ¿no? En los libros, en el audiovisual? ¿Qué papel juega, por ejemplo, el cuerpo del padre con respecto al bebé? ¿Cómo se escribe esa presencia contra la que atenta desde la biología más elemental a todos los discursos culturales y nuestra educación emocional? O sea, todo conspira para que el cuerpo del padre no se haga presente en los primeros años de crianza, ¿no? Y se dan además toda una serie de justificaciones biológicas que son solo parcialmente ciertas, porque existen las madres adoptivas, o se puede maternar o paternar a una criatura que no sea tu propio hijo, y no por eso dejas de tener un vínculo amoroso maternal o paternal, ¿no? O sea que, siendo la biología y el cuerpo brutalmente importantes, el vínculo no se agota ahí, porque si no, no podría haber adopciones o maternar y paternar sin la biología de por medio. Entonces ahí hay otro obstáculo, que es el imaginario, ¿no? Y nos cuesta producir discursos narrativos, poéticos, audiovisuales, donde haya una relación corporal sin palabras. Y ahí me recuerdo a mí diciendo algo que nos han enseñado a pensar a los hombres, que es: a mí me gustan los niños, pero a partir de cierta edad. ¿Cuál es esa edad? La edad de la palabra y del logos, ¿no? O sea, es la edad donde la razón y la palabra marcan la suficiente distancia como para que la gramática ya no sea la del cuerpo. Ya puedes tomar la debida distancia y entonces hablar o hacer o dialogar, y no entregarse a esa especie de amor primario, incondicional y sumamente desconcertante, que es el del cuerpo desnudo, ¿no? Entonces, ¿cómo escribir sobre eso desde el lugar del padre, que es un lugar como analfabeto corporalmente, para además traducir una historia de amor entre un papá y una criatura que todavía no habla? ¿Cómo se cuenta un amor que sucede sin palabras y al que se le trata de poner el cuerpo desde un analfabetismo corporal, ¿no? Bueno, ese es un poco el punto de partida umbilical. Y por eso eso se viene complementado con el siguiente librito, Pequeño Hablante, que es el relato de cómo aprendemos a hablar. En este caso fue mi hijo, pero es una experiencia universal. De hecho, ni siquiera hace falta ser madre o padre para eso, porque todo el mundo aprendió a hablar y nadie lo recuerda. Entonces, de algún modo, el acompañar ese aprendizaje era un modo como de preguntarnos cómo se manifiesta el habla, cuáles son las relaciones entre cuerpo, gramática y amor, que son temas que en realidad
me doy cuenta que me han obsesionado siempre y que el nacimiento de mi hijo volvieron a poner en el centro de manera como urgente y casi desesperada, ¿no? Y eso es una puerta de entrada a cualquiera de los otros libros, ¿no? Ya sea el Diccionario Satírico Barbarismos, Anatomía Sensible y sin duda también la novela sobre la vida de María Moliner, porque si estamos hablando de ponerle palabras al cuerpo, la historia de María Moliner es como ponerle cuerpo a las palabras. O sea, una mujer que escribe físicamente un diccionario entero, 80.000 palabras con fichas, acumulando probablemente 500.000 de fichas en su propia casa, sin desordenarlas, sin extraviarlas y sin volverse loca. Para eso, su experiencia como archivera y bibliotecaria fue una muy consumada archivera y bibliotecaria, y esa experiencia fue la que le permitió hacer un diccionario sola, pero que fue una mujer permanentemente preocupada por el cuerpo de las palabras, porque fue una bibliotecaria total. No conozco otro caso igual, bueno, no sé, quizá Consuelo, no lo sé, pero digo, no sé si hay alguien más que haya ejercido todos los roles posibles como bibliotecaria, porque María Moliner empezó siendo bibliotecaria de las de hacer las fichas a mano, catalogar y ponerlas en un cajoncito. Después pasó a ser bibliotecaria de las que diseñan un catálogo, compran libros, y llegó a dirigir la biblioteca de la Universidad de Valencia, que ahora por fin, con mucho retraso, incluso más que el de este evento, le ha puesto su nombre a la biblioteca. Tardaron, pero bueno, lo hicieron. Es decir que dirigió una biblioteca. Después fundó casi 200 bibliotecas, un poco como lo que me contaba Consuelo, bibliotecas rurales, sobre todo en la zona de Valencia. No contenta con eso, se convirtió, y este creo que es el oficio más bonito del mundo, en inspectora de bibliotecas rurales. Es decir, que iba a supervisar y cuidar las bibliotecas que ella misma y su equipo habían fundado. Y por si esto no fuera poco, después teorizó sobre el fenómeno bibliotecario y produjo 2 textos esenciales: las instrucciones para pequeñas bibliotecas y un proyecto de ley para articular todas las bibliotecas del país, desde las más pequeñas a las más grandes. Pero el primero de esos textos está especialmente preocupado por el cuerpo de los libros, porque es un opúsculo íntegramente dedicado a pensar en los muebles de la biblioteca, en la iluminación, en el material de las estanterías, en qué tipo de estanterías hay que instalar para que sean más fáciles de limpiar o no se incendien en un bombardeo. Es decir, estar todo el tiempo pensando en el soporte corporal del conocimiento. Una persona, es decir, María Moliner fue una intelectual permanentemente preocupada por la precariedad material del conocimiento y de su divulgación. Y eso la hizo una especie de activista política de la cultura, sin necesidad de grandes panfletos o sea, ejerció ese activismo toda su vida. Entonces el diccionario es un poco la consumación, el punto de llegada de esas preocupaciones, pero de ningún modo el comienzo. En realidad era fatal que María Moliner hiciese ese diccionario, porque todas las líneas de fuerza de su vida conducían a esta idea como imposible y maravillosa de escribir un diccionario entero. Hay una figura en la cultura colombiana, que es Rufino José Cuervo, que, si se fijan, trató de hacer algo similar en disputa con la misma institución para discutir con la Real Academia Española, y de manera casi mágica el pobre se murió a la misma edad a la que María Moliner publicó su diccionario. O sea, igual que quedó en la letra C. Exacto. Claro, María Moliner llegó a la Z, es incomprensible. Pero igual que las estrellas del rock mueren a los 27, parece que en lexicografía a los 67 te pasa algo terrible. Entonces, a esa edad, Rufino José Cuervo se murió, pero que no haya ningún lexicógrafo de 67 años en la sala, o sea, no es una maldición. Y a esa edad, María Moliner consiguió publicar los 2 tomos de su diccionario. Eso me parece como curioso, pero es la obra de una vida. O sea, María Moliner publica la obra de su vida casi al borde de la jubilación. Se jubiló un par de años después y con un montón de nietos a cuestas. Entonces, es decir, con su propio cuerpo vulnerable a cuestas, ¿no? Y de hecho el cuerpo le dio photoshopear el imaginario. O sea, Photoshop me preocupa porque está photoshopeando no solamente el resultado concreto de la representación del cuerpo, sino nuestra capacidad de imaginarlo. O sea, está mermando
las posibilidades de representación del cuerpo. O sea, ha pasado de ser una herramienta útil, ¿no?, como del arte fotográfico, a ser una especie de vigilancia, policía y castración de las posibilidades imaginarias del cuerpo y de las posibilidades del deseo también, ¿no? Entonces un día hice una búsqueda como muy simple, que se puede hacer ahora mismo, que es introducir la palabra belleza en el buscador de Google. Y el resultado, de los 100 primeros resultados que aparecieron, creo que en 99 de los 100 primeros resultados era una modelo, mujer, joven, blanca, hiperproducida, y no había un solo paisaje, una sola obra de arte. O sea, era como la reducción de la estética a la cosmética. Como si la cosmética hubiera devorado toda posibilidad de reflexión estética, y como si la belleza hubiera dejado de ser, no sé, una rama de la filosofía. O sea, la estética hubiera dejado de ser una rama de la filosofía, y la belleza un concepto como de la crítica y de la teoría de la estética, ¿no? Y además era sumamente reductor. Toda esa representación era mucho lo que quedaba excluido, casi todo en realidad, ¿no? Entonces la idea era un poco escribir como una especie de manual humorístico y un poco contracultural de anatomía sobre todo eso que queda afuera de las representaciones del cuerpo en los medios de comunicación, en las redes sociales y en el imaginario colectivo, que es una construcción de la que todos y todas somos responsables, ¿no? Entonces, la idea era un poco lo que Photoshop elimina, iluminarlo, poner el foco como en la tapa, en la cicatriz, en la imperfección, en el lugar que tendemos a omitir o a borrar, era prestar atención a eso, y dividir el cuerpo en partes, por un lado, desatendidas por la tradición artística, o sea, partes del cuerpo que nunca han merecido, no sé, un poema, una canción. O sea, creo que nos moriremos sin que nadie nos diga me encanta tu sien, ¿no? O qué fascinante ese codo, ¿no? O sea, como hay observaciones que no están previstas en la observación humana, ¿no? Y sin embargo serían perfectamente posibles, ¿no? O sea, de pronto, ¿qué pasa si prestamos una atención desmesurada al codo, como ese bichito en la ventana del vuelo, ¿no?, de esta mañana? Y es curioso porque en pandemia ocurrió una cosa que considero una especie de accidente muy afortunado y muy edificante. Hay un capítulo dedicado al codo en Anatomía Sensible, y eso fue unos meses antes de que el codo se volviera, ¿no?, el único lugar permitido de contacto y roce, fricción con el otro cuerpo. O sea, que el codo pasó de ser el paria de la belleza y el lugar más ignorado y menos deseado de nuestra anatomía a un lugar sumamente necesario y casi desesperadamente sensual, y en pocos meses pasó a ser un lugar vetado y tabú, porque la Organización Mundial de la Salud nos recordó que el codo es el lugar donde ponías el tapabocas y estaba lleno de gérmenes, y además como tenías que toser y estornudar en el hueco del codo, mucho cuidado con el codo, con lo cual en un año el codo pasó de ser ignorado a imprescindible y después censurado. En un año. El juego del libro es hacer eso con todas las partes del cuerpo. O sea, no es tan difícil subvertir la jerarquía anatómica o cambiar las reglas de juego. O sea, el mundo lo hizo obligado, pero lo hizo, y se produjo este fenómeno como de discusión de las jerarquías de la tensión del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, sería como una especie de atlas perturbado del cuerpo, donde ocurre lo que ocurre con el codo en cada lugar del cuerpo. Entonces hay una tensión desmesurada, no sé, al talón, a la papada, a la rodilla, a la estría, a la arruga, y por otro lado, porque no se podían evitar esos otros lugares, hay una especie de relectura como desdramatizada de esos lugares que son los únicos a los que les prestamos atención, ¿no? Como nalgas, pechos, genitales, como un modo como desmitificador de pensar esos lugares anatómicos sin tanto conflicto, o con un asombro, si quiere, como más infantil, y prestar atención a lugares que la tradición estética no ha privilegiado. Y esas dos estrategias van sosteniendo el libro todo el tiempo, ¿no?
en realidad en los títulos de cada texto que pusimos en colaboración con Juan se puede apreciar un poco esto. Puedo poner un par de ejemplos de cada caso. Por un lado estaría de prestarle atención a lugares sumamente periféricos que se vuelven centrales. Podríamos pensar, por ejemplo, en barriga soberana, el talón y la intemperie, el hombro interrogante, la peca y el intersticio, ornitología de la axila, alabanza del codo, oreja caracol, posibilidad de la mandíbula, la sien alucinógena o párpado proyector. Esos serían como esos pequeños rincones que de pronto están pidiendo su literatura. Y del otro lado, de esos lugares saturados, sobrescritos, que hay una voluntad como de resetearlos, estarían una vagina propia, el pene sin atributos, con sus respectivos guiños a Virginia Woolf y a Robert Musil, ¿no? Una vagina propia y el pene sin atributos, equipaje de pecho, panfleto de la nalga o matiz del ano. Entonces se trataría, bueno, de hacer esa doble estrategia. Divertido fue. Sí, abramos un poco la cocina del trabajo del autor y el editor. Siempre, si yo he aprendido y sigo aprendiendo a ser un editor, gran responsabilidad la tiene este señor. Él tiene una definición divertidísima en que siempre la comento, de editor en barbarismo, que es benefactor que parece un enemigo, que parece un amigo. Yo le devuelvo que los escritores no escriben libros, los escritores escriben manuscritos, y del manuscrito al libro hay un trabajo. Este trabajo con Andrés ha sido en muchas direcciones. Andrés, creo que te van a gustar, porque estoy editando un libro de Clara Obligado Hermoso que se llama Un árbol de compañía. Ay, qué hermoso título. Y ella dice, soy Qué feliz. buen título. Sí, luego profundizaremos, si quieres, también en los libros de Clara. Pero Clara dice, corregir es generar silencio. Soy feliz cuando borro varias páginas, cuando genero un silencio. Esta es una de las formas que he tenido de trabajo con Andrés. O sea, Andrés entra en un manuscrito... O sea, podar para que brote. Exacto. No es eso. Y empieza a podar, empieza a eliminar, empieza a buscar más la complicidad, el secreto, la elipsis. Otro ángulo de trabajo que hemos hecho mucho y pasó muchísimo con Anatomía Sensible, y lo recuerdo también con un arduo trabajo en Hacerse el Muerto, es ordenar los libros que tienen, digamos, textos fragmentarios o que tienen textos que se tienen que supeditar a un todo. Son textos que pueden tener autonomía pero pierden su independencia cuando forman parte de un libro. Y ese orden ha sido también una labor nuestra muy amplia. Y en pocas ocasiones hemos sumado, hemos podido encontrar la corrección, pero en barbarismos lo podemos comentar. Estaba pensando en eso. Andrés me presentó el manuscrito y le dije que no se lo publicaba. No, porque faltan palabras. Y faltan palabras, y vais a ver que vamos a seguir dialogando de libros, porque la escritura es una autobiografía colectiva. Barbarismos es un libro que él ha escrito. Y yo le dije que Barbarismos, pese a su naturaleza rebelde, de contradiccionario, era un ejercicio autobiográfico. Porque los diccionarios, lo ha descubierto ahora muy bien con el trabajo de María Moliner, es una escritura también autobiográfica. Entonces yo le dije, Andrés, si no incluyes una palabra como violín, y quien conozca bien la biografía de Andrés sabe lo importante que era violín, yo no te publico el libro. Sino, bueno, definió lo que era novela y poema. Faltaba cuento. O sea, en páginas de espuma quería hacer un diccionario donde no apareciera cuento. La primera vez, por ejemplo, que empezamos
a editar Barbarismos fue en un aeropuerto. Los aeropuertos han tenido mucha importancia. Ahora contamos. Podemos contar anécdotas de aviones maravillosas. O sea, yo tengo una capacidad de dormir maravillosa en los aviones que Andrés la sufre porque Andrés no duerme bien. En los aviones no, pero en muchos sitios te cuesta dormir, pero en los aviones quizá un poco más. Me gustaría que hablaras de todo este trabajo. De envidia por cómo duermes, ¿no? Hablemos, por supuesto, hablemos. vamos a hablar sobre todo eso y de esa noche que él viajaba en business y yo viajaba en turista, y cuando él no había despegado el avión y vino a verme, yo ya estaba dormido y cometió el pecado de despertarme cuando yo ya iba dormido en turista. Habla, Andrés, habla. Se comporta como un escritor porque va modificando la anécdota cada vez que la cuenta y cada vez es más graciosa y menos real. No, a ver, por Es una empezar, ficción, no. es una ficción. Esa gira la hice en turista. Lo que pasa es que había un overbooking y como tenía una tarjeta me hicieron un upgrade a business. Y es verdad que ese viaje lo hice en business y es verdad que lo encontré dormido en cuanto despegó el avión, y yo fui ilusionado de hablar con Juan, pero no pude porque lo encontré dormido, y regularmente iba a ver si se despertaba, pero no lo desperté, hasta que en mitad del vuelo lo vi despierto y me puse muy contento y le dije, me haces un lugarcito para que vamos a hablar, porque se había dormido como un bebé. Pero no, me gustaría contar de verdad una cosa, y es la definición de editor que diste. Benefactor y amigo sí, pero la fase de enemigo nunca la pasé con Juan, hasta el punto de que es muy difícil, creo, establecer un vínculo, ¿no?, de amistad y fraternidad personal como la que tenemos, que trasciende hasta tal punto. Esto les cuento porque creo que no se dan muchos casos, o al menos en mi vida no se han dado, no ya de amistad entre una autora y su editor puede pasar, pero lo que les voy a decir ahora me contarán si se da mucho. Juan y yo tenemos tanto amor que Juan me corrige los libros que publican otras editoriales. O sea, Juan edita los libros que publica la competencia. Una tal Alfaguara, no sé si habéis oído. O sea, díganme si conocen muchos casos. Creo que es contra natura completamente y que es verdaderamente extraordinario. Entonces, por un lado, Juan me ayudó a corregir la última novela, Hasta que empieza a brillar, que acaba de publicar Alfaguara, y estuvimos hablando por teléfono. Digo, o sea, voy a empezar por los libros que no publicó Juan, para que vean hasta qué punto Juan interviene en mi vida y en mi escritura. ¿A qué hora terminamos de conversar por teléfono? 5 o 6 de la mañana y empezamos a las 7 o 8 de la tarde. Vale, entonces estuvimos 8, 9, 10 horas corrigiendo las pruebas de imprenta de un libro que Juan no iba a publicar ni vender. Y fueron correcciones decisivas, y había añadido 2 pequeñas escenas, cosa rara, cosa que nunca hago, porque en todos los libros y en esa novela también quité como 100 páginas, pero había como 2 pequeñas anécdotas que me había olvidado de contar e introduje en pruebas de imprenta, que son cosas que no se debe hacer y que rara vez hago. Y entonces se las necesitaba leer a Juan para que me dijera qué me parecían, porque iban a imprenta directamente, es una cosa que no se debe hacer. Era nada, eran 8 o 10 líneas, ¿no? Pero estuvimos como 1 hora con esas 8 o 10 líneas. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Corregir los libros que no vas a editar. Por otro lado, Juan inmediatamente los conectó con todos los libros anteriores que él sí había editado, incluyendo Barbarismos, que efectivamente Juan me hizo ver que era un diccionario. Yo lo pensaba como colectivamente, políticamente, qué son las palabras para la comunidad, y Juan me dijo, no, pero estás definiendo también qué son las palabras para ti. Yo estaba tan obsesionado con lo colectivo que me daba como pudor ver la parte más individual, ¿no? Bueno, 10 años después, al releer el diccionario de María Moliner, me doy cuenta de que es un diccionario, aparte de una obra de arte lexicográfica, es un diccionario autobiográfico por razones obvias, y es que no solamente es un diccionario de autora que escribe una persona sola en la época de su vida, sino que ese diccionario tiene ejemplos de uso inventados por María Moliner. No son citas célebres. Casi todos los ejemplos de uso de María Moliner se los inventó ella. Y al inventarlos, recurre a su memoria personal, a su bagaje humano, a su familia, a sus convicciones políticas, cómo nos iba a filtrar su autobiografía en ejemplos que ella misma inventa. Después está el caso de cómo construir los libros, cómo ordenarlos, y ahí recuerdo, por ejemplo, cambiarle el final a un texto, a un cuento de Hacerse el Muerto, que es un cuento, ¿cómo se llamó finalmente? Dios mío, Estar descalzo. Le cambiamos el título y el final.
el final, no, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba ese texto, pero Estar descalzo no se llamaba. Y estábamos cenando juntos en Granada, y al final de la cena el título era otro y el final también. O sea que nos fuimos cenando el final. Después recuerdo que viniste a Granada a merendar una tarde, y nos fuimos al claustro de Santa Paula, y era para corregir, ¿qué? ¿Anatomía sensible sería? Yo creo que sí, que empezamos a corregirlo, efectivamente. No, empezaste a leerlo en un aeropuerto. Sí. Que es ese momento muy emocionante cuando compartes por primera vez con alguien el Word, que está como a medias, ¿no? Y tu lector es además tu amigo y tu editor, entonces es como abrir la caja de Pandora, ¿no? Y creo que mi imagen así visual, como perfecta, de relación ideal, autor-editor, es cuando corregimos barbarismos, cuando él me dijo que me faltaban palabras. Qué curioso, ¿no? Que un diccionario le falten palabras. Que pusimos nuestros respectivos portátiles uno frente al otro en su mesa, y entonces él me iba diciendo una palabra que faltaba y yo iba improvisando una definición, se la leía, él me la corregía, entonces había un ping-pong, una ida y vuelta en tiempo real con cada palabra, ¿no? Ese sería como el ideal, ¿no? Como la utopía de trabajo con un editor. Entonces, todas las maneras de editar y de intervenir en el cuerpo de un texto la hemos vivido juntos. Nos conocimos haciendo la antología del cuento español y latinoamericano, que se llamó Pequeñas Resistencias y que terminó teniendo 5 tomos y se publicó durante 10 años. O sea, empezamos, digamos, compilando antologías de textos que no eran míos, que eran textos ajenos, es una labor como más filológica. O sea que creo que no hay modalidad de edición que de algún modo no hayamos compartido, ¿no? Y este hombre es tan vicioso de su oficio, o sea, tiene una vocación tan fuerte que hoy lo saludé en el lobby del hotel y me dijo que se había leído un libro de poemas que es El jugador de billar. Sí. En edición colombiana. En edición colombiana. Que se llama Caballito de Acero. Y que había encontrado una conexión entre ese libro y otros libros. Y Juan ahí tiene una cosa que a mí me fascina, que es que es un editor muy de vocación, pero también tiene como ese filólogo ahí reprimido, o no tanto, ¿no? Que siempre está actuando, que pudo haber sido, o sea, un académico. Entonces combina esas dos cosas, la parte fenicia, como la llamas tú, como la parte del negocio. O sea, es como Juan, es como muy eficaz con el negocio, que es una virtud. Es un filólogo de origen, que es otro campo bien distinto. Y es un editor con un amor a su oficio como pocas veces he visto. Y reunir esas tres cosas en una misma persona es verdaderamente improbable. Y ahí está él, y aquí te devuelvo el insulto, el señor Casamayor. Bueno, casi llevamos una hora, Andrés. Vayan preparando sus preguntas. Yo voy a hacer la última. Y me gustaría que habláramos de la lengua. La lengua, ese problema que solventa, ¿no? Que decías en barbarismos. Si Páginas de Espuma es lo que hay un triunvirato básico en Páginas de Espuma que es Clara Obligado, Fernando Iwasaki y tú. Y qué curioso que son 3 autores, 2 procedentes de Argentina, Fernando de Perú, pero que han vivido más de la mitad de su vida en España y que han introducido desde muy pronto en el ideario y la filosofía de Páginas de Espuma que un catálogo tiene distintas orillas, que no se está ni en una ni en otra y que tampoco valen los puntos equidistantes, sino que muchas veces hay que estar en ese espacio híbrido y fronterizo en todos los lugares a la vez. A mí siempre me ha marcado mucho en una entrevista que creo que precisamente diste aquí en Colombia, de su Granada, de que cuando está dentro hablaba argentino y que cuando cruzaba ya a la ciudad de Granada cambiaba a su español ibérico. Todo eso ahora es una representación también del catálogo y de tu cercanía, ¿no? Mi hijo, que es un poquito mayor que Telmo, Andrés en la editorial no se le llama, ya podréis imaginar, el señor Andrés Neumann, sino que se llama el Tito Andrés, porque mi hijo cuando tenía 3 años y ahora tiene 20 más, preguntó si el Tito Andrés era hijo de... era tío, si Andrés era tío y hermano del papá o la mamá, a la hora de encontrar un vínculo porque lo veía tanto en casa.
y ese nexo creaba ese ámbito que tenemos, ¿no? Me gustaría que además todo este ámbito de la lengua, ahora lo has tenido que siempre lo has meditado, pero claro, me gustaría acabar con tu último libro y además está en relación. Él no lo puede decir y no lo quiere decir, pero Andrés yo creo que también llega a una escritura como una novela, trabajando también. Él tenía un diccionario en la cabeza propio, habías trabajado con barbarismos, o sea, esas conexiones existen en tu obra. Y me gustaría saber ahora, con todo este trabajo que has hecho con la última novela, que es una novela que empiezas a empezar a tomar las primeras notas, si no me equivoco, en torno al año 2018, más o menos. O 17. O 17, y apareció 8 años después. ¿La lengua sigue siendo ese problema que solventa? ¿Dónde estamos? Sí, el caso Moliner a mí me fascina especialmente porque cuando estudié filología y pasé unos años leyendo mucho sobre lingüística, me resultó muy enigmático porque sabíamos tan poco de la autora de nuestro diccionario preferido, ¿no? Es famoso, célebre en Colombia especialmente, esa frase de Gabriel García Márquez, cuando a la muerte de Doña María, en una necrológica muy bonita que publicó en el año 81, dijo que María Moliner era el diccionario más útil, completo y divertido de la lengua castellana, 2 veces más largo que el de la Academia y más de 2 veces mejor, textualmente, de García Márquez. En esa necrológica también pintaba a Doña María como una especie de ama de casa intuitiva y una serie de representaciones en el imaginario que son, digamos, como generacionales. Decía que escribía en la cocina, cosa que no era cierta en absoluto, pero más allá de este dibujo de María como una mujer mucho más doméstica de lo que realmente fue, y realmente fue una mujer muy poco doméstica, aunque trabajó literalmente en su casa porque por las noches en vez de dormir hacía su diccionario, pero fue una mujer, digamos, con toda clase de trabajos, de responsabilidad pública, de oficios, digamos, una mujer profesional, de las primeras mujeres profesionales en distintos oficios de la historia de su país. Pero más allá de eso, en esa necrológica, García Márquez detectó con ese olfato narrativo absolutamente inigualable para cualquier otra persona en este planeta, se dio cuenta de que, a diferencia de los lugares comunes sobre María Moliner, era un personaje muy literario más allá de su diccionario. O sea que María Moliner era una criatura un poco mitológica, que estaba como pidiendo una novela, ¿no? Y para desgracia de los lectores, no la escribió García Márquez, ¿no? Entonces estaba pendiente con una novela sobre María Moliner. Y el tema de la lengua en María Moliner es particularmente interesante, y es bueno recordarlo en Latinoamérica, porque aunque María Moliner es una figura muy reconocida en España y también en Latinoamérica, las razones por las que se ama a María Moliner son diferentes en España y en Latinoamérica. En España tiene que ver con la memoria de la República y de la resistencia interna a la dictadura, tiene que ver, por supuesto, con la causa feminista y con, digamos, esa generación de las llamadas en España sin sombrero, que vendrían a ser estas mujeres coetáneas de la generación del 27 y de la llamada residencia de señoritas, que era como la institución hermana de la residencia de estudiantes, que no se llamaba de señoritos. Pero bueno, es esa generación, ¿no? Acaba de salir un libro muy interesante, que es El Jardín de las Americanas, que estudia precisamente esa generación y las dos instituciones, el Instituto Internacional de la Residencia de Señoritas como foco contracultural, de resistencia, de feminismo del principio del siglo XX en España. Ahora bien, ¿qué pasa con la lengua? María Moliner fue, en el plano estrictamente lingüístico, una española nómada. Porque aunque esto creo que es mucho más crucial de lo que en España se menciona. El diccionario de María Moliner se escribe enterito en Madrid e insólitamente se escribe en la calle Don Quijote. O sea, si hay una quijotada es escribir un diccionario tú sola y hacerlo de la calle Don Quijote número 1 es increíble, pero es la dirección postal real. Es más, una de sus nietas, Olivo, que es una de las hijas de su hija Carmina, sigue viviendo en Don Quijote número 1, donde, y esto es lo que más me emociona haber publicado el libro, a raíz de la publicación del libro, me escribió la familia y me dijo que iban a emprender una campaña para poner una placa
Don Quijote I, porque increíblemente no hay una placa que recuerde que alguien escribió el más grande diccionario de la lengua en ese edificio. Bueno, aunque es un diccionario escrito en Madrid, no es un diccionario escrito por una madrileña. Y esto es fundamental, porque la idea de la lengua de María Moliner es descentralizada, en todo sentido. Es una aragonesa que se cría en Madrid, que por razones de precariedad económica, porque el padre las abandona y no se pueden permitir pagar el alquiler, igual que ahora, se van de Madrid porque no pueden pagar el alquiler, esto le pasó a María Moliner, se vuelven a Aragón. Cuando obtiene su primer trabajo la destinan a Castilla y León, cerca de Valladolid, o sea, la cuna del español ibérico, pero su siguiente trabajo la lleva hasta Murcia, que es un español muy distinto, donde conoce a su marido y al padre de sus hijos, que es un personaje interesantísimo, catedrático de física, traductor de Einstein en España, militante de la izquierda republicana y catalán. Con lo cual conoce un catalán en Murcia. Y juntos se van a Valencia, donde crían a sus 4 hijos y nacen 2 de ellos, Carmina y Pedro, con lo cual los 4 hijos de María Moliner estuvieron más o menos expuestos al catalán o al valenciano, o como queramos llamarlo, y su padre era catalán. Y después de todo este bagaje es que vuelven a Madrid y María escribe un diccionario sobre la lengua española con una idea más nómada, más abierta y más itinerante del español. No casualmente el diccionario de María Moliner es apreciado en Latinoamérica como una alternativa al diccionario de la Real Academia, que es obsesivamente madrileño. Y entonces, digamos que el diccionario de María Moliner se puede leer desde todas las periferias posibles. La de género, evidentemente, la política, porque es un diccionario escrito de una mujer en pleno franquismo, con lo cual es un diccionario escrito frente a 2 tipos de autoridad: la lingüística de la academia y la política del régimen dictatorial, y enfrentarse a ambos a la vez a través de la lengua es de una osadía verdaderamente inconmensurable, ¿no? Pero también hay una cosa del oído abierto que creo que explica en parte el éxito del diccionario en Latinoamérica. Hasta el punto de que un día estaba cenando en Valencia, tierra donde María Moliner fue muy feliz y después muy desdichada. Muy feliz antes de la Guerra Civil y muy desdichada después de la Guerra Civil. Estábamos cenando después de la presentación del libro y me llaman por teléfono de Argentina, en horario todavía de tarde, y me dicen que por favor atienda la llamada de una periodista uruguaya que ha estado toda la vida regalando el Moliner y que en la radio ya tiene una caja de diccionarios de María Moliner, y cada vez que ingresa un joven periodista a la redacción, ella le entregaba el Moliner como quien le encomienda una tarea y también le regala una condecoración. Le dice como, toma, acá está la lengua, ¿no? Y que llevaba toda la vida haciendo eso, regalando el Moliner a su equipo, y que entonces estaba como muy deseosa de hablar de María Moliner, y ese amor en Colonia, Uruguay, por María Moliner me emocionó mucho, teniendo en cuenta que fue un continente que María temió toda su vida porque su padre se fugó a Buenos Aires y nunca volvió. Así que hay un tango del abandono en María Moliner, y toda su vida también dialogó con su lengua, reconstruyó su lengua materna, pero dialogó también con la lengua paterna, porque su padre le encomendó que fuese estudiosa y después la abandonó. Y María Moliner se pasó toda la vida estudiando por su padre, a pesar de su padre y contra su padre, igual que su hermana Matilde Moliner, una mujer fascinante. Se pasó la vida, y esto para mí es muy misterioso, es carne de psicoanálisis, se pasó la vida estudiando historia latinoamericana, la hermana de María Moliner, y su tesis, porque Matilde Moliner es una de las primeras doctoras de la historia de España, fue sobre los procesos de independencia bolivianos. ¿Por qué la hermana de María Moliner, que no tuvo ninguna relación con Bolivia, personal, familiar, se obsesiona por los procesos de emancipación latinoamericanos? No sé cuánto tengan que ver con los barcos que van y vienen, pero es una hipótesis interesante. Entonces hay algo como del deseo de la otra orilla en la vida de la familia, y no recupera su estatus económico hasta que entra en el cuerpo de bibliotecarias y archiveras,
pero nunca se olvidó de esa década de semi-pobreza que marca mucho la idea, me parece, la divulgación cultural y de llevar las bibliotecas a los pueblos, fundar bibliotecas rurales, preocuparse por la alfabetización, y hay una misión muy específica que cumple María con la lengua y con el género, que es que hay, antes de la Segunda República Española, el analfabetismo femenino era el doble del masculino, que era enorme ya de por sí, porque España era un país masivamente analfabeto cuando nace María Moliner. Y esa brecha de analfabetismo de los años de la República, con la colaboración de María Moliner, de su hermana y de muchísimas otras personas, se reduce a la mitad. En los breves años de la República, la brecha de analfabetismo hombre-mujer se reduce a la mitad. Y eso fue una tarea muy específica a la que ella se encomendó, y siento que el diccionario es la continuación secreta de esa labor. Porque fue un diccionario que tuvo mucho éxito por diferentes razones, pero una muy importante es que fue un diccionario que las madres y las abuelas compraron y transmitieron en sus familias. Otra que también tiene que ver con la lengua es que María Moliner se planteó al principio hacer un diccionario de español para extranjeros. Iba a ser un diccionario no para hablantes nativos, sino para estudiantes de otra lengua. A María Moliner le fascinaban los diccionarios en francés, en inglés, y no casualmente, aunque luego su propósito mutó y terminó siendo un diccionario para personas nativas, algo del proyecto original permaneció en su manera didáctica y un poco extranjera de entender la gramática propia. Y no casualmente es un diccionario que tuvo un éxito brutal en Japón. En cuanto salió el Moliner desplazó al DRAE como diccionario de consulta en las escuelas de español de Japón. Entonces hay algo de una visión multidialectal de la lengua castellana por un lado, una conciencia de las otras lenguas por el otro, porque ella coleccionaba diccionarios en otros idiomas y compiló los aciertos de diccionarios franceses, ingleses y alemanes para componer el suyo. Fíjate, en las antípodas de la ama de casa intuitiva. Entonces hay algo de traducción invisible en ese diccionario, de que pensó en un interlocutor extranjero, y eso permanece como base del modo de aproximarse a la lengua propia. Y eso a mí me alude de una manera indirecta, porque cuando mi familia se exilia a España, tuvimos que volver a hablar nuestra presunta lengua materna de otra manera, que hasta el día de hoy hablo de dos maneras, según dónde, cuándo, con quién esté. Y para mí son dos idiomas distintos. El porteño, es decir, el argentino de Buenos Aires, en el que me estoy expresando ahora, en realidad tengo tres lenguas. Un ibérico más estándar, el granaíno, que es el que hablamos cuando vamos al parque con mi hijo, cuando jugaba al fútbol en el Zairí Club de Fútbol, que había que hablar granaíno porque si no, no te echaban el balón. O sea, si tú dices, pásame la pelota, no te la... Si dices, que me echen el balón, entonces te la daban. Entonces, bueno, pues tengo el dialecto granadino que lo uso en casos de necesidad, el ibérico un poco más ilocalizable y el porteño. Y para mí son tres idiomas que forman parte de la misma inseguridad con respecto a mi lengua materna. O sea, perdimos la certeza de la lengua materna, mi hermano y yo. Y el caso de mi hermano es todavía más bonito, porque mi hermano era más pequeño cuando mi familia se exilió. En mi caso era imposible olvidarme de mi infancia argentina, porque cuando mi familia se instala en España, yo ya había hecho la escuela primaria en Argentina, o sea, no podías suprimir ese recuerdo. Pero mi hermano era muy pequeño y casi no se acordaba. Él se adaptó inmediatamente a España, se integró, se quejaba de que en la casa era el único español. Era como diciendo, bueno, en esta casa hay tres argentinos y un español. Se sentía como discriminado en casa porque él era el único español en España, ¿no? Pero lo decía como un problema que él tenía, ser español, ¿no? Era como, me gustaría ser más argentino, ¿no? Y al mismo tiempo los extranjeros éramos nosotros. Bueno, pues mi hermano va a los 18 años de viaje solo. Mi hermano Diego se va a Buenos Aires por primera vez solo, hablando con su español castizo, ¿no? De vosotros, queréis no sé qué, y volvió hablando argentino. Un argentino que había perdido durante casi toda su vida y que recuperó en ese viaje y que ahora sigue usando cuando hablamos de la familia, cuando nos vamos a Buenos Aires. O sea, quedó ahí un porteño fantasma que recuperó un día.
Y de algún modo, bueno, todo eso tiene que ver con la extrañeza de la lengua materna, y creo que la maestra de esa extrañeza es María Moliner.